Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, quien se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I. Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. ¿Cómo era la economía mexicana durante la Revolución? La Revolución Mexicana es conocida como uno de los periodos negros en la historia económica de México. Se divide en tres etapas. La primera va de 1910 a 1913, en un conflicto meramente postelectoral. A partir de 1910 se empieza a sentir en la economía los efectos del cambio de sistema, aunque no podemos hablar de una crisis en la economía mexicana. Entre 1913 y 1916 se entra en una etapa violenta y de retroceso económico. Es hasta 1913, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico estructurado durante el Porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con excepción de la industria petrolera. Mientras que después se entró en un periodo de recuperación. Y el patrón oro regresó a ser usado y los ferrocarriles volvieron a ser usados para el transporte de mercancías. Descripción y personajes de la Revolución Mexicana. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada, que decía: el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. El movimiento de Madero sentó las bases de la no reelección presidencial en México hasta la actualidad. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, tales como Emiliano Zapata, en el sur del país, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte del país. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Díaz abandonó el país luego de 35 años en el cargo y murió en el exilio en París. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales, ambos así desconociendo la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. En febrero de 1913 se da la Decena Trágica. 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. Para combatir a Huerta, llamado el Usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del Ejército Constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe, enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno.
La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos: los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gutiérrez como presidente. Las luchas armadas entre los bandos, en las que se le da el grueso de las muertes calculadas en más de 1 millón, se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron sus luchas durante meses. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes, Carranza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes, electos por votación popular a finales de ese año, trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Carranza resulta ser el líder revolucionario triunfador, con el gobierno bajo su mando hasta 1920. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Obregón en 1928 y Francisco Villa en 1923. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud, garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Las principales características de la Revolución Mexicana incluyen las luchas por las desigualdades económicas, sociales y políticas. También tuvo una influencia en el movimiento agrario, en el surgimiento de la Constitución Mexicana de 1917 y en la cultura mexicana. 1. Nace de desigualdades económicas, sociales y políticas. Los estratos más pobres y los trabajadores mexicanos se sentían oprimidos por la dictadura de Porfirio Díaz y por los abusos de empresas pudientes. 2. Promueve el movimiento agrario. Trabajaban la tierra y recibían pagos tan bajos que prácticamente morían de hambre. Surge entonces el Plan Ayala promulgado por Emiliano Zapata, en el que se dispondría a repartir la tierra de forma equitativa y justa para los mexicanos. De este plan sale el lema: la tierra es de quien la trabaja. 3. Se generan luchas de caudillaje. Se inició una lucha entre los seguidores de Zapata, Villa, Carranza o incluso de los que aún querían seguir los lineamientos del ya fallecido Madero. 4. Busca la creación de una nueva constitución para México. 5. Tuvo influencia en las artes y en la cultura. Como principales causas de la Revolución Mexicana tenemos la desigualdad social y la concentración de la riqueza, no existía la libertad política, el despojo de tierras a los campesinos, la creación de latifundios, no había libertad de expresión, la sobreexplotación y por último la represión y uso de la fuerza. Consecuencias. El sector económico se vio claramente afectado, sobre todo aquel relacionado con la agricultura, la ganadería, la industria textil, las fábricas de arroz, de aceite y de jabón tuvieron que cerrar. Debido a la migración que se llevó a cabo, hubo una intensa falta de mano de obra. Posteriormente, se desarrolló el Plan de Ayala, el cual tenía como objetivo destruir a Madero por traicionar las causas campesinas de la revolución. ¿Qué pasaría si no hubiera sucedido? El periodo de la Revolución Mexicana fue un parteaguas en la cultura popular mexicana y su vida política. Sin dicho levantamiento armado, el país hubiera tomado un rumbo distinto. Hablar de ello nos lleva a abordar desde que el régimen republicano no sería parte de nuestra vida actual. Además, el desarrollo social, político y económico no hubiera podido tener el apogeo que hoy en día ha implicado nuestro legado. La manera de vivir, el aspecto cultural y político desde las leyes hasta la vida cotidiana son solo algunos puntos en los que veríamos una notoria diferencia. Si hubiéramos mantenido el crecimiento de finales de 1800, hoy tendríamos un crecimiento igual a las potencias como Estados Unidos. La revolución tuvo una herencia profunda y duradera. Ciertamente, este acontecimiento hizo sentir su impacto inmediato de desorden y caos en los escenarios de la guerra, ahí donde tenían lugar hechos de armas o donde algún ejército imponía totalmente su dominio. Por su misma naturaleza, este impacto no se extendió simultáneamente a todo el país y sus efectos no fueron particularmente duraderos.